Pablo, muy, ¿me podés dictar, por favor, lentamente, suponete, el caso A, qué me diría? el caso A, supongamos que el caso A mide 23,55 centímetros más o menos 0,05 centímetros. ¿Más o menos? 0,05 centímetros. Bien, ¿y el segundo caso? Y el segundo caso midió 23,65 centímetros más o menos el mismo error, 0,05 centímetros. ¿Eso sería? Claro, entonces mi duda era, si vos te lo pones como en una reglita de medida y considerás el error, esa incertidumbre que vos tenés, si vos ves los dos errores como que en el medio se solapan, pero ninguno incluye la medida que el otro considera como su medida, ¿cierto? Ninguno incluye, Pero, o sea, el A, ¿a qué llamas que se solapen? No entiendo eso. claro, porque si vos pones en una regla, o sea, vos dibujás ahí una regla y pondrías, bueno, el A midió 23,55 más o menos los 0,5 centímetros, entonces se te hace como una especie de, de, de cantidad de valores, no sé cómo explicarlo, así como un... Comparten el 23,6, profe. Las dos medidas comparten ese punto. Ah, Ahí es donde Claro, dice una cosa Pablo que así, se solapa. comparten todo ese valor de ahí. Entonces yo quería saber qué hacías en ese caso, si podías asumir que no, no sé cómo tomarlo como la medida que sería la más verdadera. lo que pasa es que ese ejemplo me parece que es exactamente el que vimos en la clase pasada. Eh, lo que sucede es que lo primero que tenés que establecer es condiciones de trabajo y de medición. Si partimos de que los dos tuvieron las mismas condiciones de trabajo y medición, el gran tema ahí es que no tenemos como no existe el valor exacto, eh, Claro. no hay manera de poder establecer una relación, creo yo, entre el caso A y el caso B. Entonces no podemos comparar uno de otro, porque ¿qué entidad te da a vos para decir que uno tiene mayor, mayor calidad de medición que el otro, o que un valor es más exacto que el otro? Ninguno. No podemos establecer nada. Distinto sería si hiciésemos esa misma medida, la hiciésemos 100 veces. Bueno, por ahí podemos llegar a establecer el valor, este famoso valor que venimos hablando de sacado estadísticamente como el valor más no me sale la palabra ahora que nosotros le damos, pero Más probable, más más probable, probabilidad. exacto, pero con dos medidas de dos personas distintas, hecho con los mismos instrumentos. No sé, Roberto, si vos podés encontrar Sí, algún tipo de creo que relación. me encontré como una especie de ejemplo de esto medio parecido en una parte que hablan en el capítulo 2 que habla de la discrepancia de las medidas y cosas así. Y vi ese ejemplo y me dio curiosidad, sacándolo un poco de contexto que lo voy a leer en este momento, me dio Sí. curiosidad saber qué haría yo en una situación como esta. No, ahí si está hecho entonces esto con el mismo instrumento y por eso tiene el mismo error, eh, son dos medidas y se podría englobar dentro del caso de calcular el valor más probable con la fórmula que lo hace para un conjunto de medidas, para el caso mínimo de dos medidas. Hay una fórmula donde se calcula el error, perdón, donde se calcula el valor de una serie de medidas. Eh, Se hace para 20 o un número así de medidas. Este sería un caso para aplicar esa fórmula con el mínimo número, que son dos medidas. Eh, no sé si podemos mostrar la fórmula Sí, Pablo de medidas concretamente, repetidas. no, Pablo concretamente se está refiriendo al ítem 2.3 que se llama discrepancia, que está en la página 16.
Claro, por ahí me encontré justamente, y lo que más allá de Es, lo que es habla de lo, la discrepancia, es lo es que el vos tema del estás, ejemplo. es lo que estás planteando. Porque esto llevado a otra forma de verlo es el famoso análisis del error relativo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá porque es una diferencia muy pequeña, pasa de 0,55 a 0,65, estamos hablando de 0,10, 0,1 es la diferencia entre la medida. Eh, y el error sí es el mismo. Lo que pasa es que cuando el error, vamos a llevarlo a un ejemplo burdo, no es lo mismo cometer un error de 1 centímetro en medir una puerta que cometer un error de 1 centímetro midiendo la distancia de acá a Neuquén. En los dos casos el error que vas a cometer va a ser 1 centímetro. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo desde el punto de vista bueno, ahí viene el concepto de error relativo. eh, la incidencia que va a tener ese error en una puerta de 2 metros no va a ser la misma que la incidencia que va a tener ese error en medir 100 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ese es otra manera de analizarlo a la situación. En este caso particular, vos estás planteando una diferencia muy sutil, muy pequeña, que el error relativo no lo vamos a. Si calculamos el error relativo ahí, no vamos a encontrar que es muy probable que dé el mismo. Y más si lo analizamos desde el punto de vista porcentual, como habitualmente se calcula el error relativo. Claro, Eh, justamente. Profe, sí, ahí estaba reviendo un poco más el capítulo 2, lo estaba revisando. Y claro, yo de donde le había sacado toda esta cuestión había sido me olvidó, del punto 2,5, la comparación dos números medidos, o sea, 2,5 sería. Es donde comparación de hace, dos números medidos. claro, Ajá, hace el análisis de, por ejemplo, en este caso el ejemplo que usa es la conservación del momento. ajá. Justamente, bueno, ya todos sabemos cuál es la conservación del momento. Entonces lo que dice es que si yo mido el momento inicial, mido el momento que final, tiene que ser igual. Y ellos les dan dos valores diferentes, porque están como su error está solapado. Y ellos ya conocen un valor esperado. Entonces, claro, me he olvidado justamente esa parte. ¿Qué pasa con el tema del valor esperado y dos medidas que se solapan cerca del valor esperado? O en este caso, el valor esperado es que ambas medidas sean iguales y bueno, como se solapan, uno podría llegar a decir que son iguales directamente en este caso. A ver, le vamos a preguntar, Rob, ayúdame un poquito Sí, con esto. no entendí, Se me no entendí complica por bien no entendí bien la pregunta. ¿Me Claro, puedes que repetir? lo que yo había planteado más al principio del coso venía que lo había sacado justamente del 2,5, de la comparación de dos medidas. Y Sí, a en ver, el para que libro el quiero. ejemplo que da es la conservación del Yo momento. digo, ¿Qué pasa si yo tengo dos medidas que no son iguales, sus errores se solapan, pero los dos envuelven al valor aceptado? ¿Cuál de las dos medidas es la correcta? En este caso, lo que plantea acá es que es una comprobación satisfactoria de lo que sucede acá, que es el momento es igual en un sistema cerrado. Entonces está bien, porque yo digo, yo tengo las dos medidas, no tengo que certificar que una de las dos medidas sea correcta, sino que las dos medidas miden lo mismo. Entonces, si las dos medidas miden lo mismo, en este como ejemplo en concreto, yo no puedo determinar qué medida sería la que yo quiero adoptar, más allá de que yo espero un valor por lo que la teoría me dice de la conservación del momento. o sea, si vos tenés, vamos a suponer que haces esta serie de medidas, no dos como acá el ejemplo 2,3, sino haces 20 medidas, por decirte, y, y empezás a dibujarlas, vas a ver que no se superponen todas. Algunas van a quedar por arriba, otras van a quedar en el medio, otras quedar abajo. Entonces hay una fórmula y un procedimiento que se tratan del capítulo 4 en adelante, donde se analiza cuál es el valor eh, estimado, eh, apropiado, digamos, para una serie de medidas, cada una con su incertidumbre. ¿Sí? Eso está tratado más adelante.
Bien, bien. tratado en forma rigurosa, con una fórmula, con fórmulas que involucran derivadas, una serie de cálculos un poco más complejos, que te permiten saber cuál sería el valor más probable de una serie de medidas repetidas, cada una con su propia incertidumbre, e inclusive las medidas derivadas de esas. Suponete que yo tomo dos medidas que se multiplican, por así decirte, tensión y corriente para sacar la resistencia, y la tensión tiene un error y la corriente tiene otro error. Bueno, entonces hay fórmulas para sacar el valor estimado apropiado de funciones, ¿no? De funciones donde las variables son medidas, ¿no? Bueno, sin irnos para adelante, esto que está aquí es la presentación del problema tomando dos medidas, dos nada más, y analizando si por la cobertura, digamos, de sus errores, a vos te permite juzgarlas como apropiadas o no. En este caso, como se superponen en una franjita, vos decís que las dos medidas pueden ser apropiadas, correctas. Ahora, si discreparan y no hubiese superposición, bueno, una de las dos es incorrecta o las dos son incorrectas. Si no tenés otro argumento, no podés saber cuál es mejor que la otra. Claro, pues justamente para como en este caso demuestran que tienen que ser iguales. Entonces, si se solapan es que en algún momento es un incertidumbre, van a ser iguales. Claro, o sea, te permitiría decir que las dos medidas están bien tomadas, porque dentro del valor con sus incertidumbres hay una franja en que ambas se superponen. Entonces, está bien, porque las dos están bien tomadas y cada una considerando su margen de tolerancia, digamos, admiten que vos la hayas tomado bien, pero la discrepancia que estamos observando es debida exclusivamente a la tolerancia, ¿no? No es que hayan sido mal tomadas. Cuando vos tenés dos medidas que no se superponen en nada y están muy alejadas, bueno, tenés que concluir que una de las dos está mal tomada. No sé si me explico. Eso es lo que el ejemplo 2.3 trata de transmitirte. Es un poco como aporte, no sé si, a ver si Roberto estás de acuerdo. Es un poco como la definición de precisión y exactitud. Es decir, si vos tirás al blanco, no todos los tiros que tires van a pegar exactamente en el mismo lugar, pero si esos tiros están lo más concentrados posible dentro del blanco, podemos decir que es válido, digamos. O sea, es lo que te dice el profesor, o sea, son dos medidas que se solapan los errores, podemos decir que son dos medidas válidas. Ahora, si vos tenés que medir una puerta que vos sabés que mide 2 metros, que vos, digamos, más o menos se sabe que mide 2 metros, y una medida medís 2 metros y el otro medís 2,5, digamos, al haber tanta diferencia entre una medida y otra, bueno, hay algo sospechoso que hay que analizar. Ahora, cuando se existe solapamiento, podríamos decir que te da un grado de tranquilidad, digamos, por llamarlo de alguna manera, que las medidas, las dos son correctas. Para sumar, no perdamos de vista que ninguna medida, digamos, es exacta, no existe el valor exacto. Por lo tanto, no podemos decir que una es más exacta que la otra. Lo sumo, cuanto más medidas hagamos, vamos a poder establecer el valor estadísticamente más probable. Pero al no existir el valor exacto, no podemos decir que una medida es la correcta y la otra es la incorrecta desde el punto de vista del valor. Profe, sí. Con el ejemplo ese que dio de la precisión y la exactitud, podría decirse que una medida que tenga un margen de error más grande es más imprecisa por ahí que una medida que tiene un margen de error más chica, pero ninguna de las dos es exacta.
Es una pregunta. Sí, sí, Claro, tomando claro. la precisión, claro, mientras más error tenés, más imprecisa sería. Claro. Igual hay otro ejemplo más arriba en el libro que habla, que no me acuerdo en qué Twitter me habla, que habla de que tenés un muchacho que mide tiene un error considerable comparado con otro muchacho que mide que tiene un error más pequeño, pero como ambos solapan el valor esperado, se puede decir que ambas medidas son satisfactorias, pese a que uno el primero que nombré estaba más alejado en su medida, pero sí con su error lo englobaba al valor esperado. Sí, perdona, antes de pasar a ese ejemplo y salir de la figura dos tres y dos cuatro, Sí, terminemos de cerrar un detalle de la figura dos cuatro. Vos fijate que en la dos tres el criterio con el que juzga las medidas es decir que el momento total de dos del de un choque, sistema digamos, antes y cerrado de después, cero. perdón, claro, antes y después tiene que ser igual, ¿no es cierto? Eh, y aquí te da dos valores y, perdón, estaba en el de abajo. El 2,3 te dice que los valores medidos del momento total de dos coches antes y después de la colisión eh, se muestran y P y Q deberían superponerse. En el otro, en el 2,4, lo compara con un error esperado de 0, o sea que está haciendo una operación anterior, Hace la diferencia ahí, porque si claro, ve a la izquierda claro, hace P menos Q, tiene que ser cero. y lo está comparando con 0, Ujú. ¿sí? Es un procedimiento más indirecto, digamos, pero el criterio que tiene aquí es que el valor esperado es 0. Entonces, el resultado de las medidas. Entonces, por eso dibuja 0 en el medio, ¿sí? Sí. No sé si Sí, me sí, sí, explico sí, lo que lo veo quiero y decir. lo entiendo. Es, Sí. él lo que está ya haciendo es la diferencia P menos Q. Y dice que la diferencia P menos Q deberían ser todas 0. Entonces, compara eso en el gráfico. Ujú. Como la 3 no da exactamente lo esperado, se sale un poquito, debería caer la barrita, llegar al tocar el 0, pero no llega, pero su diferencia es pequeña, él lo acepta como eh, apropiada. ¿A qué vamos en esto? Que es una cuestión de juicio. Él podría decir que la 3 es inválida, pero dice que ligeramente se aparta, entonces los resultados son igualmente consistentes. Sí, eso lo menciona también ¿Sí? justamente al final de la página 19. Habla justamente de eso, de que no engloba a tu valor, pero sí cae un poquitito fuera, pero es tan poquitito que lo puedes tomar como que en realidad está bien la medida. Claro, Eso, eso es cierto, no es un criterio absolutamente rígido, vos podés juzgar y decir, bueno, lo acepto. Eh, hay algunos criterios para desechar las medidas que están muy fuera de un rango, pero siempre son criterios aceptados, digamos, donde se aplica el sentido común. El que hizo el criterio dijo, bueno, razonablemente tomar tal proporción nos asegura algo aceptable. En este caso, por la pequeña diferencia que vemos aquí en el gráfico, lo que se aparta es muy poquito, decidimos tomar la medida 3 como válida. Eh, el, el, lo que hay que rescatar de esta parte del libro es que el autor trata de fundamentar todo con lógica. Fíjense que dice razonablemente, se ve que más adelante le da un rigor matemático, pero él lo que está tratando acá es de mostrarnos en forma intuitiva qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable, ¿sí?
Se ve eso en el ejemplo que trata de hacer eso. Light view, etcétera. Dice, por lo tanto, una medida puede ser valorizada o considerada como satisfactoria, aunque el valor aceptado caiga ligeramente fuera del rango estimado del valor medido. Está bien. Por ejemplo, si el estudiante B encuentra el valor medida de la velocidad B igual a 325 más o menos 5 metros por segundo, él puede ciertamente afirmar que su medida es consistente con el valor aceptado de 331 metros por segundo. En la otra mano, si el valor aceptado está muy fuera del margen de error, la discrepancia es apreciablemente más que el doble de la incertidumbre, por así decirlo, entonces hay una razón para pensar que algo ha ido mal. Por ejemplo, supóngase que el desafortunado estudiante C encuentra que la velocidad medida C es igual a 345 más o menos 2 metros por segundo, comparado con la velocidad aceptada, 331 metros por segundo. La discrepancia del estudiante C es 14 metros por segundo, lo cual es 7 veces mayor que la incertidumbre establecida. Ver figura 2.2. Necesitará chequear sus medidas y cálculos para descubrir qué ha ido mal. Algunos experimentos podrían obtener principalmente resultados cualitativos. Bueno, ahí te da un ejemplo que dice: la aparición de un patrón de interferencia en un tanque de Ripley o algún dispositivo óptico. Pero la mayoría de los experimentos tienden a una conclusión más cuantitativa. Eso es en sí a resultados numéricos. Que muchas veces en múltiples experimentos usualmente no se llega a una conclusión de cuantitativa, justamente. Que fueron medidos como 9.3 más menos 0.2 gramos sobre centímetro cúbico. Claro. O que el momento de una carta. No, un carro. Un carro. Que de un vehículo fue medido como 0.051 más menos 4 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro sobre segundo. Son tomados por sí mismos. Claro, exacto. Dice de no interés. No son interesantes, digamos. Ah, bien. No a ver, paremos acá. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Que hablar de algo cualitativo no es en realidad algo como muy interesante acá. Claro, de la exactitud de algo cuantitativo no viene a ser interesante. Bien, sigamos. O sea, por sí mismo, por ellos mismos, sin interactuar con nada más, por lo visto. Claro, a ver, pero... Claro. Dale, Nahuel. Dice, una conclusión interesante debe compararse dos o más números, dice. Una medición es un valor medido debe ser aceptado. Una medida con un valor predictivo teórico o several, supongo que serán muchas mediciones. Sí. O muchas mediciones. Mostrar que hay relatividad uno con otro, sería, literalmente. Con alguna física. Lo que está diciendo ahí es lo que charlamos al principio de este tema, en que la medida por sí sola, o sea, el medir el valor, si yo no tengo idea como técnico en medición de lo que estoy midiendo, ¿sí? Y no lo puedo comparar con un valor teórico, como dice ahí, ¿sí? Un valor theoretically predictive, no sé, yo soy muy malo pronunciando.
no tiene ningún valor. Decir que la densidad es 9,3, decir que una medida son 2 metros por sí sola, no significa nada, no me aporta nada desde el punto de vista científico. Me va a empezar a aportar cuando yo diga, sí, esos 2 metros son de una puerta. Porque yo teóricamente sé, o intuyo, o vi, o calculé, que una puerta mide 2 metros. Entonces yo ahí ya, medí esa misma medición, la hice 100 veces, y obtuve esos 2 metros, entonces yo, ahí la cosa cambia. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso dice muchas medidas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, profe. Sí, sí. Hasta luego. Sigamos. Acá, donde dice it is in such Claro. comparison. Acá. Lo estoy leyendo hasta el fondo porque ves que termina hasta en un Sí, punto y dice- tranquilo. Claro, que dice que analizar los números los números, leer los números de comparación de error de análisis son importantes. Sí. O no sé cómo podría cambiar la versión del lugar, ¿no? Claro, dice que, bueno, la comparación de números, o sea, el valor del error del análisis es importante. Dice esto y en las siguientes 2 secciones se discute 3 experimentos típicos, dice, para ilustrar cómo, cómo las incertezas son estimadas para tener conclusiones. Dice, to draw- Claro, exacto. O para sea, dibujar conclusiones, dice, pero supongo que será para sí, tener una conclusión. para obtener una conclusión, claro, exacto. Bien. O sea que en el próximo capítulo En los se próximos tendrá que capítulos, lo que acá está haciendo como un paneo general sobre el concepto de incertidumbre en función de lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, en los próximos capítulos lo va a analizar con fórmulas, digamos, lo va a analizar más detenidamente para poder sacar conclusiones al respecto, ¿sí? Sigamos. perhaps, espere, por favor. No sé por dónde andas. El procedimiento para medir la cantidad estimada de una incertidumbre experimental y comparar estos valores con el valor aceptado. Bien. No me acuerdo que era perhaps, me parece que era creer. Quizás. Quizás la simpleza de un experimento, la medida cuantitativa, es lo cual es un valor conocido. Es whose accepted value is no. Como discutir es un ejercicio. Ay, está complicada la versión. A ver. Ahí lo que dice que, como se discutió, peculiar. Este ejercicio es algo ligeramente un experimento particular de enseñar en el laboratorio. Peculiar a la enseñanza en laboratorio. Dice, el procedimiento es medir cuantitativamente o estimativamente el experimento de incerteza y comparar estos valores con el aceptado. En realidad dice medir la cantidad, estimar la incertidumbre experimental y comparar estos valores con el valor aceptado. O sea, intervengo porque recalco lo que dice, que es medir la cantidad, estimar la incertidumbre experimental y comparar estos valores con el valor aceptado. Fíjense que son 3 conceptos importantes, ¿no? Esa frase es importante. ¿Qué es lo que hace después en todo el resto? Porque mide una cantidad, estima la incertidumbre y lo compara con el valor aceptado. Adelante.
TUS, supongo que será un nombre, ¿no? No, entonces es por lo tanto. Ah, bien, no lo conocía. Gracias, profe. Por lo tanto, la medición de la velocidad del sonido, perdón, eh, por lo tanto, el experimento de medición de velocidad del sonido estandarizado, o sea, están bajo estándar de temperatura y presión, el student A llega a la siguiente conclusión. La medida de A, la velocidad, ay, Dios mío, la velocidad medida por A es igual a 329 más o menos 5 metros sobre segundo, comparado con el aceptado que es de 331 metros sobre segundo. Sí. Dice, el estudiante A puede elegir mostrar este resultado gráficamente como en la figura 2.2. Ahora la vemos. Claro, she should certainly include. Ella puede, ella debería, should es una recomendación, Debería, ella sí, debería. sí debería, ¿no? Debería. Ella debería Ciertamente. incluir la certeza, claro, ciertamente incluir en su reporte ambas ecuaciones, 2.12 y 2.13, dice. Ajá. Consiguiente a medir otra vez. So, supongo que será para sus lectores puedan apreciar su resultado. ¿De forma qué? Quiere decir. De forma que sus lectores puedan claramente apreciar el resultado. Bien, profe. Quizás el experimento más simple de medición de una cantidad de un valor aceptado conocido. Como discutimos anteriormente, este ejercicio es de alguna forma usado para en algunos experimentos en laboratorios de enseñanza o de práctica. Este procedimiento de medir una cantidad estimada este procedimiento es medir una cantidad estimando el error experimental o la incerteza y comparando estos valores con el valor aceptado. Por lo tanto, si un experimento es medir la velocidad del sonido en el aire a temperatura y presión estándar, el estudiante A podría llegar a la siguiente conclusión, y dice ahí que la medición de la velocidad de A es 329 metros por segundo más menos 5 metros por segundo, comparado con el valor aceptado, que es de 331 metros por segundo. El estudiante A podría elegir mostrar el resultado gráficamente como se mostró en la figura 2.2, debiendo incluir en su reporte las ecuaciones 2.2 y 2.3. Siguiente, una junto a la otra para que el lector pueda claramente apreciar su resultado. Ella debería probablemente agregar también una declaración explícita de por qué el valor aceptado cae dentro del margen de error de su medición hecha en el laboratorio, para que su medición sea satisfactoriamente. El sentido de la incerteza delta de X es corregir el valor de X que probablemente cae entre la X medición, la mejor medición menos delta de X y la medición X sub best más delta de X. O sea, ahí te dice Perdón. Intervengo porque es importante. Hay un cambio de concepto por la forma de decirlo que no está bien. No es corregir. No es corregir. Él dice que el significado de la incertidumbre es que el valor correcto de X probablemente caiga entre X best menos delta X y X best más delta X. O sea, no es que lo corrija,
¿sí? No es que corrija el valor, sino que dice que probablemente el valor correcto sea esto. El concepto que decíamos antes es que él está apelando a nuestro buen criterio. Él dice, estima, por lógica, por razonamiento, que el valor correcto probablemente caiga entre tal y tal valor. Es ciertamente posible que el valor correcto, entonces, esté ligeramente fuera de este rango. O sea que me refiero a que él no está tratando de corregir un valor, sino que está tratando de hacernos mesurar, apreciar, ver la situación para aceptar o no el valor medido. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Sí, sí. Ok, adelante. Bueno, ahí dice que el valor de X cae entre ese margen de error, entre ese margen de error, que es ciertamente posible que el valor correcto esté, o sea que sería imposible de que el valor correcto caiga ligeramente fuera de ese rango. ¿Qué dice? Therefore, por lo tanto, una medida puede ser tomada satisfactoriamente si el valor aceptado está cerca o ligeramente, aunque esté del valor, o sea, que esté dentro del valor estimado de la medición. Por ejemplo, un estudiante... afuera. Correcta, fuera. exacto. Una medida puede ser considerada como satisfactoria aún si el valor aceptado está ligeramente fuera del rango estimado de la medición. O sea, por ejemplo, dice, si el estudiante encontró que el valor es de 325 más menos 5, él podría decir que la medida es consistente con el valor aceptado de 331. Disculpame, Martín, podemos seguir. Perdón, ¿cuánto es 325 más 5? 330. 330, ¿no es cierto? Bueno, sí. Eso es lo que él dice. Él encontró que está entre 320 y 330. Y nosotros sabemos que es 331. O sea, si somos rígidos, lo que midió está fuera de lo que es el valor conocido como aceptado por la física, ¿no? Pero él, bueno, su medida de todas maneras es consistente, quiere decir. Estamos apelando al buen sentido de que está ligeramente fuera, pero se acepta como válido. Entonces, lo que hablamos antes, el sentido del capítulo del autor es que está usando la lógica. Dice, bueno, está bien, él midió hasta 330, es 331, pero se lo damos como válida la medida. Eso es lo que nos está queriendo decir el autor. Después, más adelante, en otros capítulos, hace un poquito más de rigor científico, por así decirlo, matemático, pero ahora nos está tratando de formar un criterio para aceptar medidas y nos da ejemplos en los cuales una medida puede ser tomada como buena, aunque estrictamente caiga fuera del valor que supuestamente debería dar. Ok, adelante. Bueno, después, ahí dice justamente eso que acaba de decir el profe. Después pone en ejemplo un estudiante C, dice que de otra manera, si el valor... se movió. Perdón. Ahí. Sí, un poco más arriba creo que es. A ver. Ahí está. Dice on the other hand. Sí. De otra manera, si el valor aceptado está muy lejos de los márgenes de error, entre paréntesis, la discrepancia es apreciablemente más del doble de la incertidumbre,
hay razones para pensar de que algo salió mal. Por ejemplo, supóngase un desafortunado estudiante C encuentre que la medición de la velocidad es 345 más o menos 2 metros por segundo, comparado con el valor aceptado, y ahí lo pone de 331. La discrepancia del estudiante C es de 14 metros por segundo, lo cual es 7 veces más grande que la incertidumbre declarada como en la figura 2.2. Él debería de revisar sus mediciones y sus cálculos para encontrar qué fue lo que salió mal. Sí, un segundito. Todos entienden ahí eso de las 14 veces. ¿De dónde salen los 14 milisegundos? ¿Y por qué habla de 7 veces más grande que la incertidumbre? ¿Qué es lo que está comparando? ¿Todo lo ven a eso? Profe, puede ser que esos que te dice las 7 veces mayor era por la diferencia que había sacado anteriormente, ¿no? De las mediciones. Vos fíjense todos. La diferencia que hay entre la medida que el estudiante se hizo de 345 más menos 2, 345 es 14 veces más que 331, que es el valor que nosotros estamos aceptando, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Y la incertidumbre de la medición es 2. Por lo tanto, la diferencia que hay, ¿sí?, es 14 dividido 2, 7 veces más, que es la incertidumbre. O sea que la diferencia desde la medición que él tomó con respecto a la aceptada es 7 veces más que la incertidumbre de su medida. Claro, bien, profe, gracias. Bien. Sigamos. ¿Estás por ahí? Dice sí, dale. Bueno, dice que desafortunadamente encontrar el error de C sería como un procedimiento tedioso debido a las numerosas posibilidades. Porque podría haber cometido, debería haber cometido un error en las mediciones o en los cálculos que lo llevaron a la respuesta de 345 metros por segundo. Exactamente. Quizás él debería haber estimado su incertidumbre incorrectamente. Claro. La respuesta de 345 más menos 15 metros por segundo podría ser un valor aceptable. Perdón, Cristian. ¿Alguien me puede explicar eso que acaba de decir Cristian? ¿Por qué? Se superponen los rangos, o sea, los márgenes de error. Claro, porque al hacer 345 más 15 y 345 menos 15, fíjense que el valor aceptable, la velocidad aceptada de 331, entraría dentro del rango del 345 más 15 y más menos 15. O sea que si nosotros analizamos todo el rango de 345 más 15 y 345 menos 15, uno de los posibles valores, de los infinitos posibles valores que hay adentro de ese rango, está el 331. ¿Se entiende lo que digo? Entre 345 más 15 y 345 menos 15, a ver si lo puedo. 345 más 15 me voy a 360 y menos 15 me voy a 330. En este rango hay infinitos valores. Uno de esos infinitos valores es el 331, que es el valor que él acepta como velocidad aceptada.
Ahora, cuando él hace 345 más 2, en la ecuación 214, 345 más 2 te vas a 347 y 343. En los infinitos valores que hay entre 343 y 347 no está el 331, porque el 331 queda por acá. Entonces, ahí es donde le hace ruido y piensa, dice, no, pero acá estamos 7 veces más grande, 7 veces más grande que la incertidumbre, que en este caso es 2, y en este caso, en el otro caso es 15. O sea que, profe, podríamos decir que el más menos 15 es aceptable, o sea, dentro de sí. ¿Qué es lo que dice ahí? Léelo de vuelta, Martín, por favor, si sos tan amable. Bueno, ahí dice que la respuesta, bueno, toda la oración dice, él podría haber estimado su incertidumbre incorrectamente. La respuesta de 345 con más o menos 15 metros por segundo podría ser aceptable. Claro. Oye, gracias, Martín. No, me debes plata. No es que el 2 metros por segundo y el 15 metros por segundo sean una elección arbitraria del operador. En realidad serían dos casos como si, por ejemplo, que en un caso estuviese midiendo con un instrumento donde el fabricante le dice que mide más o menos 2 metros por segundo, y en otro caso él usa un instrumento donde el fabricante le dice que mide con más o menos 15 metros por segundo. Entonces, en el caso de usar un instrumento, él diría, bueno, medí la velocidad 345 más o menos 2 metros por segundo porque este instrumento dice más o menos 2 metros por segundo en el manual. Y en el otro caso ejecuta el otro experimento con el otro instrumento y dice medí 345 más o menos 15 porque eso dice el manual. Así sería lo que está especificando el libro. No es que yo digo, bueno, le agrego más menos 2 en un caso y después le dije más menos 15 porque quise. No. Claro, o sea, depende del instrumento. Claro. Si yo mido con un instrumento que tiene más menos 15 metros por segundo de error y mido 345, entonces es posible que esté midiendo bien porque 331 estaría dentro del rango de lo que el instrumento me está diciendo. El instrumento en realidad me está diciendo que lo que yo mido está entre 330 y 360. Claro, sin embargo, profe, por ejemplo, usted, o sea, razonablemente, ¿no? Uno razonando, yo creo que nadie usaría igual un instrumento de más menos 15 metros sobre segundo de diferencia, siendo que está muy alejado, para mi caso, ¿no? Creo yo. Bueno, es una buena acotación la tuya, es una buena acotación porque vos dirías que para el uso práctico o los estándares técnicos actuales, ese sería un instrumento muy malo. Claro. Y la verdad, vas a un auto y no sabes si vas a 100 kilómetros por hora o vas a 60 kilómetros por hora. Sí, eso es una buena apreciación. Claro, igual en este caso es un 5% del error, más o menos del estimado sería ese 15. Que igual si podés repetir muchas veces el experimento, creo que llegaría casi a lo mismo. Claro, pero de escala decís vos, lo que es aceptable o no, esa incertidumbre va a depender del momento tecnológico. Hoy en día, si nosotros usamos testers digitales, medir 345 volts, por ejemplo, más o menos 15 volts, es muy malo. Sí, seguro. O inclusive 345 más menos 2, por ahí ya no nos gusta, podemos tener instrumentos mejores. Pero en otras épocas, medir 345 más menos 2 volts era un buen tester. Un instrumento de tablero, de los que están en un grupo electrógeno, si nos dice 220 volts más menos 2 volts, es un buen instrumento para un tablero, ¿no? En cambio, para hacer una medición
de laboratorio que estamos chequeando, estamos chequeando con una fuente regulada, y no, si nos dice 300 más o menos 2 volts, no nos gusta, quisiéramos que fueran, hoy en día tecnológicamente se puede tener mejor precisión, pero ya les digo, lo que importa es que nosotros sepamos de dónde viene. Si el manual nos dice esa tolerancia, bueno, la tenemos que tomar. En este caso el alumno o el estudiante de física tiene que obtener el error de su aparato medidor de la velocidad del sonido de las especificaciones del fabricante y la usa. No es que él dice que más 2 o más 15 porque sí, la usa. Y después nos dice aquí el autor, lo que ahora vas a terminar de traducir, cuán difícil es cuando nos da mal, bueno, detectar la causa del error, del error que hemos cometido como operadores, ¿no? Porque si nos da muy mal, hay varias posibles causas. Entonces ahora a continuación, para terminar este párrafo, nos faltaría leer a partir de ahí, ¿ok? Adelante. Desafortunadamente, la detección del error, ahí dice. ¿Sí? Desafortunadamente, la detección del error de C puede ser una tarea tediosa debido a la existencia de numerosas posibilidades. Puede haber cometido un error en las mediciones o en los cálculos que le condujeron a la respuesta de 345 metros sobre segundo. O puede haber calculado mal su incertidumbre. La respuesta es 345 más o menos 15 metros por segundo, habría sido aceptable. Pero también podría haber comparado su medida con un valor incorrecto aceptado. Por ejemplo, el valor aceptado 391 metros por segundo es la velocidad del sonido a temperatura y presión estándar. Debido a la temperatura estándar es de 0 grados. Hay una buena chance en la velocidad de la medición, la cual no es tomada como temperatura estándar. In fact, era... En hecho. En hecho, si la medición ha sido a los 20 grados centígrados, esto es normal, dice la temperatura normal de una pieza, ¿sí? El valor correcto aceptado por la velocidad del sonido es 343 metros por segundo y la medición va a ser enteramente aceptable. Finalmente, y tal vez, most likely, Muy probable. más probable, sí, una discrepancia como esta entre la 214 y la 215 es tal vez, no, puede indicar, Puede. sí, Podría indicar, sí. podría indicar un error sistemático. No, alguna fuente no detectada de error sistemático. Sí, puede indicar, bien, alguna fuente no detectada de error sistemático como el tic-tac de un reloj, sería como, no me acuerdo cómo es Rance, es correr el correo de un reloj. Como un reloj que funciona Lentamente. consistentemente lento, es decir, un reloj que está atrasando. Sí, como se discutió en el capítulo 1. Ajá. La detección de estos errores sistemáticos uno que consistentemente corre, push es empujar, pero quiere decir corre, empuja el resultado en una dirección. Ajá. Requiere
careful es con cuidado, una cuidadosa chequear, una cuidadosa de la calibración de los instrumentos. Cuidadoso de una calibración de todos los instrumentos y una detallada revisación de todos los procedimientos. Sí. Claro, que dice que la medición correcta, o sea, la medición aceptada fue tomada en realidad en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, si nosotros variamos la temperatura del ambiente, que en este caso es una habitación, a 20 grados centígrados, por ejemplo, hace que cambie la medición. Y lo mismo pasa para los 0 grados centígrados. Ajá. Claro, y lo que está diciendo es que el valor con el que nosotros estamos chequeando lo que el estudiante hizo es un valor que se tomó a cierta temperatura. Si los resultados son muy disímiles, podemos sospechar que el estudiante cometió errores en tomar la medición en condiciones que no corresponden a los 331 metros por segundo que estamos usando como referencia. Si el estudiante no tomó la medición a 0 grados centígrados, que es el valor para el cual se estipulan los 331 metros por segundo, va a haber una diferencia. Dice que si, por ejemplo, lo hubiese tomado a 20 grados centígrados, el valor de la velocidad en el aire para 20 grados centígrados es 3,43. Entonces, eso influencia, porque si él toma a 0 grados centígrados, lo que midió es inaceptable. Pero si lo tomó a 20 grados centígrados, lo que midió es aceptable. Porque el valor con el cual hay que comparar es otro, y en ese caso su medición estaría dentro de los márgenes de tolerancia aceptables. ¿Se entienda esa idea? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y el último párrafo qué quiere decir? El que dice finalmente y... Claro, que debe ser especificado cómo fue medido en realidad para saber para qué lugar empujar ¿cómo le puedo decir? El valor medido, ¿no? Además de, bueno, ver los detalles del instrumento que se usó para la medida. Creo César, que también lo que expresa ahí es... Perdón, César explicó la clase pasada lo que era el error sistemático. ¿Por qué un reloj que atrasa es un error sistemático? Porque se va a encontrar en todas las mediciones que se realicen ese error. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Porque se atrasa por cada segundo y la sumatoria de todos esos segundos da un error mayor. O sea, es sistemático el tiempo con el anterior. ¿Cómo? A ver esa interpretación. Claro, no, que se va sumando el error de cada medición. Cuando vos medís ese reloj ya tiene un error por cada segundo y se vuelve sistemático debido a que se va sumando a medida que pasa el tiempo. Y lo encontrás en todas las mediciones que tomes. Bueno, mitad y mitad, diríamos. Sí. ¿Y qué ventaja o desventaja puede tener para una persona que mide, para el técnico, para el que realiza la medición, encontrarse con un error sistemático? Es un error que lo podrías predecir. Sabes que siempre ocurre ese mismo error con ese equipo, podrías tener ciertas consideraciones para compensarlo.
O Por cambiar el ejemplo, equipo. tenés un error, tenés tu reloj de pared que está 10 minutos atrasado, pues hay que tener que salir 10 minutos antes Claro, para compensar por ese atraso que está ahí. perfecto. Bueno, ¿qué Igual opina el eso resto? ¿Qué opina el resto? depende de la instrumental en realidad. Porque si son 10 minutos es algo que vos lo podés captar. Si son milésimas de segundo no te vas a dar cuenta. Claro, No, pero si pero vos sabes que tu concepto, instrumento mide un oh, milímetro más chico de lo que debería medir, claro, vos agarrás y a la medida sabes que está un milímetro más chico de lo que en realidad debería de medir el equipo. Y ya lo puedes predecir, si sabes que es así. sistemático significa que ocurre siempre en la misma forma y nos afecta en la misma forma conocida. O sea, si yo digo que mi reloj atrasa 1 segundo cada hora, a partir de hoy a las 0 horas, yo puedo perfectamente calcular cuánto atrasó al momento actual y compensarlo. Si atrasa 1 segundo cada hora y pasaron 10 horas, yo sé que mi reloj atrasó 10 segundos. Mañana, cuando hayan pasado 24 horas, mi reloj habrá atrasado 24 segundos. Entonces, eso me habilita a corregir el valor y actualizarlo para que no tenga error. Eso es lo que se hace en realidad en todos los instrumentos de medida, aunque no lo sepamos. El fabricante nos dice o nos da una tabla para que nosotros podamos corregir valores, o en otros casos ya lo vemos corregido, pero la esencia del error sistemático es, así se llama, es que es perfectamente predecible. Yo sé cuánto se está equivocando en cada unidad o por intervalo de referencia, de forma tal que a mí me permite corregirlo. Eso es muy importante, el concepto de error sistemático, que es totalmente contrario al error aleatorio, que el resto del libro también lo trata, porque el error aleatorio es algo que va a ser imposible de predecir, es azar, es como la ruleta. Yo tiro la bola en la ruleta y tengo una posibilidad en 36 que salga, no la puedo predecir. Entonces, el error aleatorio, existen muchísimas cosas, que el libro también lo trata, porque hay veces que las cosas, ustedes vieron en la desintegración del átomo, por ejemplo, cuando un átomo se desintegra, o la reactividad, el fenómeno de la reactividad, uno no puede predecir exactamente en qué momento va a haber un elemento atómico que se fisione. Hay probabilidad, los físicos estudian, que nos va a decir cómo es la tasa de decaimiento, y así se trabaja, así se acepta, ¿no? En cambio acá el error sistemático es algo que nosotros podemos perfectamente, como dijo la palabra recién, compensar. Cuando nosotros tenemos un error sistemático, o sea, un instrumento o alguien nos informa de una medida que tiene un error sistemático, eso significa que se conoce exactamente qué error está cometiendo. Entonces yo puedo corregir la medida sumándole o restándole una cantidad que es el error, de forma de obtener un valor exacto. Entonces, damos el ejemplo, si mi reloj atrasa 1 segundo por hora y han pasado 12 horas del momento que lo puse a funcionar, yo sé que ese reloj atrasó 12 segundos. Entonces, a la hora que me estoy midiendo ya, le agrego 12 segundos y voy a tener una hora perfecta. Entonces, a eso le llamo compensar. Compensar el error en metrología es eliminarlo porque lo conocemos, entonces se lo sumamos, se lo restamos, lógicamente, para obtenerlo. Compensar en otras materias tiene otro significado. Claro. Comparación de dos números medidos. Muchos experimentos involucran mediciones de dos números
que predicen teorías, puede ser, que pueden ser iguales. Bueno, Carolina, hasta ahí venís perfecto. Perfecto. Perfecto y bien. Así que dale que estás muy bien. Dale tranquila que vamos bien, ¿Qué dale. cosa, una palabra nos preguntáis y entre ahorita vamos a responder? No, pero perfecto, dale. Por ejemplo, la ley de conservación de momento, la ley de conservación de estados de momento, puede ser. Establece Que el momento total de un sistema Aislado. Aislado. es constante. Es constante. Para hacer, ¿qué dice? Su tesis. Para probarlo. Deberíamos realizar realizar una serie de experimentos con dos carros que colisionen. Como viendo mientras se mueven a lo largo de un camino sin fricción. Ajá. Ahí, Carolina, no te apures. ¿Querés esa última oración que te ayudó el profesor? Léela de vuelta para en voz baja, para vos. Tu tesis. Para que incorpores la frase, para que incorpores las oraciones. Claro. Tomate tu tiempo. Despacito, tomate tu tiempo para ir incorporando las palabras. Dale tranquila. Deberíamos ¿cómo dijo? Como dijiste, para testearlo deberíamos realizar una serie de experimentos con dos autos que colisionan, como el movimiento, mientras se mueven, como ellos se mueven, a lo largo de las fricciones. No, fricción. Track. Un camino sin fricción. Claro, track es pista, camino. Y frictionless podés analizarlo como la composición de dos palabras, friction y less. ¿Sí? Ajá. O sea, they es ellos, los autos estos que habías mencionado, eran dos, se mueven a lo largo, along. Track es pista, camino. Y frictionless, viste que en inglés hay muchas palabras que las podemos analizar como la suma de dos palabras compuestas, digamos. Friction y less, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, en realidad dice poca fricción, pero claro, sin fricción, claro. O libre de fricción. O libre de fricción, claro. Bien, Carolina, sigamos, dale, que ya te falta poquito. Arranquemos acá. Nosotros colisionamos y... Podríamos. Acá abajo. Deberíamos. Could en general lo usan como podríamos o deberíamos sería más bien should. Could podríamos, poder, sí. Correcto, podríamos. Nosotros podríamos medir el momento total de dos autos antes y después de colisionar y ¿qué significa? Chequear sí. Chequear, esa palabra no me acuerdo. Whether es sí. Si P es igual a Q. Ajá. Within es dentro. Dentro de incertidumbres experimentales. Dentro de incertidumbres experimentales.
Bien. O sea, quiere chequear que el valor de P es igual al valor de Q dentro de ciertas incertidumbres experimentales. Eso quiere decir. ¿Sí? Ah, listo. Bien. Para una sola parte de medición, ¿puede ser? De Para un medición. par simple, sería para un único par de mediciones. Nuestros resultados fueron. Serán Podrían ser, sí, exacto. Podrían ser. Ajá. momento inicial P, 1,49 más o menos 0,3 kilómetros por metro sobre segundos. Y Kilogramos. momento final Q, 1,56 más o menos 1,06 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, acá están. Acá están los dos momentos, el inicial y el final, representados en esta escala, en este gráfico 2-3, representados ahí. Aquí el rango en el que P probablemente lies overlap. Reside o cae. En el que P probablemente reside y el rango en el cual Q probablemente también cae sería en el... Tendríamos que ver la figura 2.3. Overlaps es superpuesto. Quiere decir que el rango en el cual P probablemente cae superpone. Vamos a mirar los resultados. 1.49 era el momento inicial y 1.56 el momento inicial, ¿sí? El momento final, 1.56. Entonces acá lo que dice 1.46 a 1.52 es esto. A ver si lo puedo... Fíjense, 1.46 más menos 0,03 te vas a 1,46. ¿Me seguís, Gabriel, lo que digo? 1.46 más menos 0,3 es 1,46, 1,52. Y este te queda entre 1,50 y 1,62. Este de acá. El momento final, considerando el error, la incertidumbre, te baja desde 1,50 a 1,62. Y el momento inicial va desde 1,46 a 1,52. Bueno, eso es lo que intenta ver acá. Acá está. 1.46 a 1.52 uno de los momentos y el otro momento desde 1.50 a 1.62. ¿Se entiende a dónde apunta el párrafo? Empezá a leerlo de vuelta desde donde dice here para entender lo que dice. Aquí el rango en el cual P probablemente cae se superpone con el rango en el cual Q probablemente cae. Estas medidas son consistentes con la conservación del momento. Si por otro lado, o por otra mano, los dos rangos probables no estuvieran cerca. No estuvieran cerca, no se solaparían. Las mediciones podrían ser inconsistentes con la conservación del momento. Y deberíamos como chequear el error para, claro, los errores en nuestras medidas o cálculos para encontrar posibles errores sistemáticos y la posibilidad de algunos como factores externos. Perfecto. Como la gravedad o fricción. Ahí como sería. Que son los que causan sí, el momento. Cambios en el. Estos causan que el momento del sistema pueda cambiar. Perfecto.
¿Quién me puede explicar? Muy bien, Gabriela, excelente. ¿Quién me puede explicar, o si querés vos, Gabriela, lo que acabas de leer, que lo leíste muy bien en inglés? Lo leíste, lo tradujiste del inglés al castellano. ¿Qué entendimos? Ahora vamos a ver, de entender lo que dice acá. Si los rangos como que no se solapan, podríamos encontrar errores. ¿Qué errores? Errores sistemáticos. Perfecto. Y habíamos dicho anteriormente que cuando en el párrafo anterior habíamos visto que si dentro de los errores decíamos que si el sistema, ¿cómo era que decía? Si no cambia, si el momento no cambiaba, si el sistema era aislado, ¿se acuerdan de eso? Que lo leyó Carolina. Si el sistema era aislado y el momento inicial era igual al momento final, eso era un poco lo que teníamos que medir, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Me siguen? Sí. Acá está, no lo he encontrado. Acá. Sí, profe. ¿Sí? El momento del sistema es constante. Bueno, ¿qué pasa? Dentro de lo que decía el profesor, dentro de las incertidumbres del experimento, midieron el momento inicial y el momento final y no les dio exactamente el mismo. Uno le dio 1.49 y el otro le dio 1.56. Nosotros, si lo tomamos así, literalmente podríamos decir que no se cumple lo que dice acá arriba. Sin embargo, cuando consideramos el error, los 0,03 y los 0,06, nos encontramos que existe un rango en el cual hay se solapan los valores, que es este sector de acá. En este sector de acá, ahí hay un solapamiento entre el momento inicial y el momento final. Tomando esto, podemos decir que se cumple la premisa. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque hay solapamiento. Ahora, si no hubiese solapamiento, es decir, si es uno de estos valores, supónganse que este está por acá arriba y no hay ningún valor que se solapa, bueno, ahí tendríamos que empezar a investigar algún posible error, ¿no? Como por ejemplo un error sistemático. Si nosotros repetimos pares similares de medidas repetidas veces, ¿qué sería la mejor forma de visualizar nuestros resultados? Era una pregunta. Primero, usando una tabla para anotar la secuencia de mediciones similares, es usualmente mejor para enlistar los resultados. Ahí no sé qué dice. Usualmente mejor que para resultados, para oración, para distinguirlos. No sé si hay alguien más que me ayude. Usualmente es mejor, claro, enlistar los resultados distintivos del experimento, creo. Claro, los distintos resultados del experimento, sí. Sí. Segundo. Bueno. Segundo, las incertidumbres suelen diferir un poco desde una medición a la siguiente. Por ejemplo, si nosotros quizás nos convenzcamos a nosotros mismos. Claro. Nos convencemos que las incertidumbres en todas las mediciones, desde el momento inicial P, serían, es rara esa oración. Sí, 0,03. Delta P igual a 0,03 kilogramos por metro sobre segundo. Y esta incertidumbre, la incertidumbre en el final, sí. Q,
sería el delta Q igual a 0,06 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, Un buen camino. una buena manera Claro. de visualizar nuestras mediciones sería como en la tabla 2.1. Que esta que está acá. ¿Sí? Entonces acá tenemos momento inicial 1.49, 1.56. Bueno, con las distintas incertidumbres, ¿no? ¿Sigo? Sí, sí. Ah, Ya sos la lectora oficial del equipo. Te va a empachar de tanto leer, profe. ya está eligiendo un número. Sigamos. Para cada par de mediciones, el rango probable de valores de P se solapa. Sí, correcto, se solapa. Con el rango de valores para Q. Si estos solapamientos continúan para todas las mediciones, nuestro resultado podría ser consistente con la conservación del momento. Note que nuestro experimento ¿Puede probarse la conservación del momento? Sí. No puede probarse la conservación del momento. Creo que dice ningún experimento puede. No experiment can. Dicen, note que no puede ser probado. No puede ser probado. No prueba la conservación del momento. Este es más bien una frase filosófica, por así decirlo. Nuestro experimento no prueba la conservación del momento. No se puede probar con ningún experimento, por lo que es probar en el sentido riguroso. Eso es lo que está hablando. Cuando terminemos de leer el párrafo lo vamos a terminar de entender. Adelante. Ningún experimento podría hacerlo. Lo mejor que se puede esperar es conducir, conducir muchas más pruebas. ¿Qué sería? ¿Qué les parece que debería decir ahí? O sea, ¿cuál es la intención del autor para cerrar la frase? Dice que lo que podemos esperar es conducir más ensayos con supongo que con una exactitud que vaya procesándose, cada vez más exacto y de esa manera determinar o intentar probar la ley de conservación del movimiento. Intentar, ¿sí? Claro, lo que ocurre es que desde el punto de vista físico, como les decía antes, filosófico, yo no puedo probar una ley física mediante mediciones experimentales. ¿Por qué? Porque siempre tengo incertidumbre. Eso lo sabemos, ¿no? No hay posibilidad de efectuar una medida realmente exacta porque no tenemos instrumentos realmente exactos. Siempre tenemos una incertidumbre en el diseño, ya sea del instrumento en sí o de la técnica. Entonces, yo no puedo probar una ley física mediante experimentos porque va a pasar lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la famosa posible ruptura del modelo atómico estándar aceptado por muchos años, porque acaban de descubrir hace pocos días, si se quiere, nuevas partículas atómicas que no están dentro del modelo estándar aceptado por la física actualmente y que habría una posible quinta fuerza atómica en vigencia, digamos, aparte de las cuatro fuerzas de las cuatro fuerzas conocidas, que son la gravedad, la electromagnética, la atómica débil y la atómica fuerte, habría una quinta fuerza actuando
y eso se deduce de unas mediciones que han hecho de último experimento, con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Que a medida que avanzamos en el dominio de la experimentación y podemos hacer experimentos con mayor exactitud, aparecen fenómenos desconocidos que dan por tierra con formulaciones anteriores. Entonces nosotros aceptamos hasta el día de hoy la conservación del momento, pero podría llegar a haber alguna medida de una exactitud insospechada que indique que no es así, que hay una pequeña discrepancia, entonces tendríamos que modificar estas leyes de la física, como probablemente dicen algunos ahora va a ocurrir con todo el modelo atómico. Entonces, filosóficamente nosotros no podemos probar una ley física haciendo mediciones porque tenemos incertidumbres siempre, por más pequeñas que sean, van a existir. Algunos dicen que van a ser imposibles de eliminar eternamente, o sea, jamás vamos a poder medir algo con total exactitud. Eso es lo que el autor intenta decir. ¿Ok? Muy entendido. Consulta. Por eso son experimentos del acelerador y demás. ¿Qué se deben los 5 sigmas? Porque ha remitido todo esto y estuve viendo los gráficos, todo. ¿A qué se debe ese 5 sigma para poder validar una medición? Hay un criterio que asegura que necesitan un 99, no sé cuántos de confiabilidad en un experimento para darlo por válido. O sea, como para que ahora con los experimentos que han hecho de descubrimiento de nuevas partículas no terminen de aceptarlas, justamente por esto, porque la repetibilidad y una serie de factores que ellos hacen le aseguran o le dan una verosimilitud al experimento que todavía le falta un cachito para ser aceptada. Cuando ese margen de error se achique, van a dar por publicado, aceptado ese experimento, pero eso obligaría a reformular toda la física. Entonces, todavía no lo dan. Necesitan volver a repetir el experimento unas cuantas veces más y cuando se cumple una ley estadística determinada, que tienen muy exacta, cuando esa ley se cumpla, van a dar por válido el experimento. Hasta ahora, si bien es muy probable que sea cierto, no alcanzan el número de medidas, la repetibilidad de medidas para asegurar que el experimento es válido. O sea, un experimento de esa índole, como los que hacen en el acelerador, etcétera, necesita repeticiones y caer dentro de una curva que hay de estadística para ser dado como válido. Esto lo vamos a ver más adelante al final del libro. Y es muy interesante cómo hacen los físicos, porque ellos se toman esto que estamos viendo nosotros muy en serio. O sea, dado que siempre hay incertidumbre, ¿cómo hago yo para aceptar un experimento? ¿Cómo hago yo para aceptar que este experimento es válido si siempre tengo incertidumbre? ¿Cómo sé que no me estoy equivocando? Bueno, entonces ellos hacen muchas experiencias, en un acelerador atómico es posible repetir millones de veces ciertas experiencias porque ocurren a velocidades pasmódicas. No se hace una única medición. La computadora recoge miles y miles de lecturas de los sensores. Entonces, cuando se llega a una cantidad determinada, dan el experimento como válido. Es muy interesante cómo lo que al final de este libro se enuncia se aplica después a alto nivel, digamos, para que los físicos den por válido una nueva ley, o sea, una nueva aseveración que diga, mirá, como pasó con el caso de, siempre nombramos, ¿no? Newton y Einstein, cuando se pudo medir con suficiente exactitud la velocidad de la luz y darlo por validado, hubo que modificar y dejar que Newton fuera un caso particular de la teoría general de la relatividad. Y así supone que va a pasar el día de mañana con que la teoría de la relatividad va a ser un caso particular de una física más completa. Es muy interesante. Como aporte
a esto que están comentando, que es excelente. Les voy a subir al WhatsApp ahora cuando terminemos. El que le interesa todo esto que está comentando el profesor, hay un podcast muy interesante para seguir. Hay varios, ¿no? Pero hay uno que se llama Quantum Fracture, ahora se los voy a subir, que es un muchacho que es español, es un doctorado en física, y es un divulgador de la física y se dedica a todo este tema. Después hay otro profesor que se llama Santaolalla, que es un argentino, también un joven, un pibe de la edad de ustedes, un poquito más, que trabajó en el acelerador de partículas y estuvo en este proyecto de encontrar el bosón de Higgs. Estuvo trabajando en el equipo, así que él también trabaja todo a nivel partículas. Los dos se juntan en un podcast que se llama The Will Project, donde hablan sobre todo esto que está contando el profesor. Lo explican en un podcast que dura como 3 horas, pero bueno, lo pueden mirar de a tramos. Se los recomiendo mucho que escuchen a estos físicos, porque es interesantísimo cómo plantean todo. También después se van a explicar un poco todo lo de los agujeros de gusano y todo eso. Realmente cuando uno se pone a escuchar a dónde anda dando vuelta la física en este momento, es realmente sorprendente. Por dónde andan la física teórica hoy día es realmente de locos. Bueno, al menos a mí Yo los miro mucho a esto. ¿Ah, sí? Bueno, yo se los dos son españoles, sí. Sí, español. Bueno, español. Yo se los voy a pasar para aquellos que no están que no lo conocen, si es que alguno no lo conoce. A mí me lo pasó mi hijo en realidad. Que él es un fanático de esto y mira todos estos podcasts. El de Will Project. Will Project es un Jordi, se llama el muchacho, y hace reportajes en realidad, digamos, a de distintos temas. Pero el que hace particular con Quantum Fracture y Santaolalla es espectacular. Hizo 2. Son fantásticos. Se los recomiendo. Se lo recomiendo mucho. Y después Quantum Fracture tiene su propia página y su canal de divulgación en YouTube. Es también muy muy interesante, el que le gusta todo esto, obviamente, ¿no? Y como una segunda acotación, lo que plantea el profesor es que cuando se trabaja a nivel partículas, las cosas son todas a nivel estadística. Entonces, hablar de lo que dice el profesor, 99,99, bla bla, aunque parezcan números así muy raros, por llamarlo de alguna manera, números extravagantes, al nivel de partículas trabajan con estadística, porque eso no se puede hacer una medición como decir la velocidad de un auto es 40 km por hora. Eso ahí es todo estadística. La estadística cumple un rol fundamental. Bueno, después les subo los podcasts y si alguno lo tiene a mano y lo quiere subir y compartir sería bueno. Bueno, era eso, nomás sumar un poco a lo que dicen.